Voy a empezar a, Entonces, que estamos en el... voy a empezar a grabar, hay algo que, perdón, voy a hay- empezar a grabar sí, para que sus comentarios sean ligeritos, no muy pesados. No, no, pero aparte que ahora hay hay, que cuidarse, no se puede decir cualquier hay cosa. hay algo que decía mi viejo que da mucho trabajo morirse sano, así que de algún... Sí, ¿verdad? Claro, exactamente, exactamente. Cierto. No, y están apareciendo enfermedades, pues, así como decían mis viejos, están apareciendo enfermedades que antes no aparecían, ¿verdad? Y será así. A mí me queda eso muy claro y creo que el ejemplo que conversábamos con Germán en su momento, que me pareció fabuloso, ¿no? El tema concreto de neosporosis, que en la época tuya y mía, Tocayo, ni siquiera nos comentaban de esas palabrejas, ¿no? Ahora, Y calculá que yo cuando estudiaba campylobacteriosis no se la conocía con el nombre, era vibrio. sí, 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 Después de sí. recibido le cambiaron, cambió el nombre y arrancamos con la nueva terminología. Sí, todo eso viene a ser, Con eso no digo, soy más joven que vos, Luis, así que, pero bueno. y sí, no me queda otra más que aceptarlo por aquí para los colegas. Yo soy un poquito más joven, pero muy poquito, semanas, no cualquier cosa, así es que tampoco te creas tanto, Tocayo. Somos de la misma caminada más o menos. ¿Qué te llevo? ¿1 o 2 años, Tocayo? Yo soy clase 56, no sé Ah, de qué año no, pues sos vos. no, yo soy clase 53. Ah, viste, sos un pendejo. Eso sí. Y soy promoción, terminé de cursar la facultad en el 80 y di mi última materia en marzo del 80, 18 de marzo del 82. Yo me titulé el 12 de mayo de 1976. Claro, Me empieza a preocupar porque antes lo presumía, pero ahora realmente me empiezo a preocupar. Y bueno, sí, sí, no, aparte con un régimen bastante férreo y bastante estricto mi cursada en la U. y bueno, muy buenas tardes, amigos todos, sean bienvenidos. Estamos, como todos los miércoles, en la previa, hoy miércoles 19 de agosto del año 2020. Estamos iniciando en aire esta previa, que por lo que hemos conversado con algunos amigos, les está gustando el tema porque dejaron un buen sabor de boca la semana pasada, bueno, la semana pasada y antepasada y antes de la pasada, mis 3 distinguidos huéspedes de honor que hoy vuelvo a tener el alto honor de tenerlos juntos. Vamos a sacar chispas porque son puramente pensantes. Déjenme presentarlos en orden de aparición conforme se fueron dando los eventos. Tenemos la presencia de mi querido tocayo Luis Carlos Rades, médico veterinario con un amplio expertise, formado en el área de la epidemiología, de la salud animal, un excelente amigo, un investigador, una persona con un talento y una condición y calidad humana inigualable. Gracias por acompañarnos, mi querido tocayo. Un fuerte abrazo y por estar con nosotros. También está con nosotros otro colega que podríamos decir que es la generación intermedia entre los que somos viejitos y los que son jóvenes como Juan Francisco. No quiere decir que seas viejo, Germán, pero estás a la mitad. Seas bienvenido. Otro colega también eminente, veterinario, con un expertise también fabuloso. Un personaje que, como bien dijo Luis Carlos, se le nota la humildad que tiene para transmitir el conocimiento, al igual que Juan Francisco y de Luis Carlos, pero muy buenos sus comentarios. Hablamos de temas interesantes, de la importancia de la necropsia como un diagnóstico diferencial y bueno, de enfermedades que, como decía en su momento y lo estábamos comentando antes de entrar al aire, que en el caso concreto de Luis Carlos y mío, en nuestra época de formación ya hace más de 40 años, ni idea teníamos, hablamos de la nesporosis. Y está con nosotros también el más joven de los expertos y que dejó un excelente sabor de boca la semana pasada y que hubo muchos comentarios. Luego me llamaron varios conocidos de acá del Paraguay porque picó llagas y lesionó el instinto de qué estamos viviendo. Un experto en plantas tóxicas y que además se le nota la pureza de su inicio, de sus ganas de ser y de transmitir, nuestro amigo Juan Francisco. Gracias por estar con nosotros a los 4. Sean bienvenidos. Estamos en la previa.
recuerden que el motivo de esta previa es simplemente recordarles que mañana jueves, a partir de las 9 de la mañana hora del Paraguay, 10 de la mañana hora de Argentina, vamos a entrar de lleno a discutir un poquito más temas relacionados con el expertise de cada uno de mis invitados, pero hoy queremos dejar un poquito de lo que vamos a ver mañana. Pero lo más importante es hacerles ver, amigos, que tenemos tres expertos, pero que son de carne y hueso, y que también sienten y que también han vivido experiencias de todo tipo y que les gusta la vida y etcétera, etcétera. Buenas tardes a todos, amigos míos. ¿Quién quiere empezar a comentarnos de cómo les fue en estos días, cómo se sienten? Adelante. Bueno, primero saludarlos a mis colegas. A Germán no lo conozco personalmente, bueno, y a vos tampoco, Juan, pero con Germán tengo referencias por Ariel Miranda, que tiene siempre contacto contigo desde de Anguil, que él está trabajando en diagnóstico. Y a Juan casi lo conozco porque estuve dando unas charlas de capacitación en Salta fin del año pasado, relacionadas con capacitación de productores y personal de campo en la instalación del alambre eléctrico. Quería hacer aclaración, si bien estoy haciendo investigación, mi formación es extensionista, así que sigo trabajando mucho tiempo, no he perdido el vicio de seguir trabajando en extensión. Así que un poco la idea que habíamos tenido con Luis es de sumar la participación de ustedes un poco con la visión de un extensionista a campo cuando se encuentra frente a las realidades, o por ahí uno empieza también a sospechar la anticipación de algunas enfermedades como consecuencia del manejo y de la presencia institucional o profesional en el territorio. Así que bueno, esa es mi introducción y si alguno ya quiere ir despuntando el vicio. Bienvenido, Luis. Muy bien, gracias. Por orden de aparición, a ver, Germán José Cantón. Sí, ¿cómo andan? No Bien. sé si tengo buena conexión acá, estamos en casa, estás encerrado con el asunto de la pandemia, y uno está relativamente tranquilo acá en Balcarce. La verdad que no, bueno, sí, últimas semanas con poco movimiento, por lo menos acá, por lo mismo, por la situación que estamos viviendo actualmente. O sea que difícil a veces conllevar la vida familiar con chicos y profesional, pero bueno, estoy tratando de poder cumplirla desde el hogar. Muy bien, Germán. Pues hay que cuidar a la familia, que eso es lo más importante y que bueno, para algo se dan estos fenómenos, ¿no? Juan Francisco. Hola a todos, ¿cómo andan? Y bueno, aquí en Salta, en estos días hemos tenido, hoy no sabía si me iba a poder conectar porque ayer tuvimos un incendio muy importante, toda mi zona estamos con incendios y bueno, Salta particularmente tiene, al igual que pasa con el oeste de Paraguay, ¿no? Tenemos un clima netamente estival y ahora no llueve, o sea, no llueve desde junio, no junio, desde abril, y es un periodo seco. Y justo el mes de agosto es el mes de los vientos muy fuertes y los incendios. Y ayer tuvimos un incendio a media cuadra de mi casa. Ufa. Todo. Ufa. Y quemó todos los postes de luz, así que estábamos sin luz. Hasta ayer estaba sin luz, a las 9 de la noche, así corría riesgo. Pero bueno, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Sí, sé que Bolivia están con los mismos problemas, o sea, el tema de los incendios, todo el Chaco semiárido está con bastantes problemas de incendios y bueno, también hacía mucho, por lo menos hacía esto, unos 4 o 5 años que no había noticias de fuegos importantes y cuando eso pasa, después vienen noticias de mucho fuego, así que eso es lo que ha ocurrido. Cuídense porque acá en Paraguay tuvimos una época de incendios tremenda hace algunos meses, poco antes de que iniciara la pandemia, y la zona del Chaco, por lo que conversa la gente que conozco, pues es fecha que siguen sin reponerse. Incluso hace unos 15, 20 días hubo también un feroz incendio
en el Chaco Medio. Entonces, pues sí, estábamos hablando de eso antes de entrar al aire con mi tocayo Luis Carlos, el tema de las sequías y que además de que causan ese tipo de accidentes, ya entrando en materia sin profundizar porque es previa nada más, decíamos, Luis Carlos, de que también las sequías remueven enfermedades y estabas contando el tema del carbunclo. ¿Qué opinan los patólogos de este tema, Germán? Con las sequías Sí, y la posibilidad de que se no, exacerben. la verdad Hacía así, perdón, te hago la introducción, Germán, hacía referencia que justamente en los periodos de sequías muy largos, la hacienda empieza ya a comer prácticamente al ras del suelo, ¿no? Entonces, en los campos donde hay antecedentes de carbunclo es una alta probabilidad a veces de que levanten la espora y que la ingieran y que la enfermedad se manifieste. sí. Igual que veníamos. La zona, por lo menos acá, hace rato que no, por suerte, hay un colega, Ramón Noceda, que trabaja en el Laboratorio Azul, que es un referente justamente en el tema, y hace un relevamiento de los brotes de carbunclo que hay en el país en general. Pero sí ha habido, bueno, como una reemergencia de la enfermedad en el sur de la provincia de Buenos Aires, sur de La Pampa, norte de Río Negro. Este año hubo un reporte de gran cantidad de casos en esa zona. Pero bueno, todo va de la mano también de cuestiones zoonóticas de la importancia de la vacunación. Una vacuna como esta que tiene tan buena eficacia, es una lástima que no se haya concientizado todavía a los productores. Una vacuna que tampoco que es barata, o sea que no tiene un costo importante en lo que es la sanidad, que todavía haya lugares donde no esté implementada de manera obligatoria, ¿no? Y como dato te digo, no sé si es exacta la cifra, pero creo que no se fabrican más de 5 millones de dosis por año en la Argentina contra el carbunclo. Entonces, como no la aplican, y esto pasa por un negocio, entonces creo que la cifra anda por ahí. Siendo como decís vos, Germán, ¿no? una vacuna muy eficaz y de muy bajo costo. Sí. ¿Qué precio tiene la vacuna allá en Argentina? No, honestamente me matás porque no estoy en la parte comercial, no tengo idea, pero no sé qué decirte, pero no es de un costo muy elevado, al contrario, es barata. Y bueno, es un Ustedes tema. no sé si tienen referencia. Juan Francisco, te veo con ganas de arrancar motores. A ver, particularmente nosotros es una enfermedad, creo que por lo menos en el noroeste argentino, una enfermedad de la cual se habla mucho y de que las que tenemos pocos antecedentes. En base a mi experiencia, yo la enfermedad la conocí estando en Santa Fe, en provincia de Buenos Aires, estando ya en donde está Germán, digamos, ahí es donde conocí la enfermedad. Pero aquí en Salta, desde que yo estoy en los 8 años y en 30 y pico de años que tienen laboratorios, no tenemos un solo diagnóstico de carbunclo. Yeah. Tenemos sospechas que han mandado y demás, pero Hasta ahí. Por lo menos, que yo creo que sí. A ver, es una enfermedad que si ocurre esporádicamente y no de forma endémica. Claro. Como ocurre en provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Entre Ríos, digamos. Y bueno, es un poco el comportamiento que también uno nota que tiene climas similares, qué sé yo, por ejemplo, lo que vendría a ser el clima nuestro podría ser más similar a lo que vendría a ser también el noreste, y ellos no tienen tampoco antecedentes, o sea, o no es una enfermedad que la reporten con frecuencia. Ya. Sabe más de... Aparte que tampoco... Anda fallando la señal, así es que tómense su tiempo. La ventaja es de que es la previa, se entiende. Seguramente el internet anda fallando bastante, se cayó el sábado pasado. Sí, de repente se congela. Volviendo un poco al tema de las sequías y pasando al tema de las plantas tóxicas, ¿qué tanto les beneficia o qué tanto les perjudica dentro de la lógica estas quemas en el Chaco, por ejemplo, Juan Francisco?
Y bueno, a ver, las plantas en la época de, de sequía y de falta de pasto, de donde las plantas, digamos, empiezan a- a cobrar su importancia, ¿no? Pero lógicamente aparecen por ahí en esta época los grandes brotes que no ocurren con tanta frecuencia en otra época, ¿no? Por ejemplo, en años lluviosos, uno tiene consultas, pero no son tan frecuentes o no son de la importancia que tienen en esta época. Lógicamente, esto que hablábamos de los mecanismos que tienen las plantas para evadir el herbivorismo, lo que charlamos en la charla pasada, bueno, los mecanismos de herbivorismo, anti-herbivorismo, tienen eficacia relativa cuando no hay otra cosa, ¿no? Claro, Y eso, claro. bueno, es bien notorio en esta época. Nosotros acá, esta época es agosto, septiembre, octubre, son los meses más, digamos, de peores condiciones para nuestra región, porque aparte es una época en donde no llueve nada, empieza a hacer bastante calor, y nosotros venimos casi la misma realidad que ocurre con el Paraguay. Sí, Nuestras bases forrajeras son megatérmicas, ¿no? Y sí, en esta época quedan diferidas. Entonces, se trabaja distinto a lo que puede ocurrir, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, en donde se hacen verdeos de invierno y demás. En nuestra región, verdeo de invierno, excepto una microrregión como es el Valle Templado nuestro, pero el Gran Chaco es de base diferido, o con suplementación, con silos de autoconsumo y ese tipo de medidas de manejo para cubrir el bache forrajero, y bueno, predispone este tipo de cosas, ¿no? ya. Siempre los problemas nutricionales pueden actuar de base o disparador para cualquier cosa. Ya. Y bueno, regresando un poquito también a esas preocupaciones y puntos críticos, Luis Carlos, en estas épocas de sequía, los puntos críticos a controlar en estas hembras gestantes próximas al parto, de los temas que tocaste, ¿qué es lo que debe llamarnos la atención como buena recomendación o como buena práctica preventiva al respecto? Y mira, después de mucho tiempo pasó un colega y me invitó, fuimos a dar una vuelta yendo hacia el oeste de la provincia de La Pampa, la zona ya entrando en el semiárido de la ruta nacional 35 hacia el oeste. La ruta 35 une Córdoba con Bahía Blanca, corta la Córdoba y la provincia de La Pampa prácticamente al medio. Y lo que estamos viendo es que hay falta de agua y fundamentalmente con el tema del manejo, falta de pasto. Son campos medianamente chicos, no hay reservas, y ya llegás al extremo de la gente pastoreando en la calle, ¿no? Entonces, todo este tema, el previo al parto, la condición corporal de la vaca, las posibilidades concretas de una buena lactación, todo lo que vemos es la antesala después a otros problemas, ¿no? Pero fundamentalmente creo que todo lo que tiene que ver con sanidad, el pilar de la base de todo esto es la alimentación. Y todavía hay en el país, por lo menos en lo que yo veo, estuve trabajando mucho tiempo en Entre Ríos, si bien llueve más que en La Pampa, hay deficiencias en lo que es a tener una ganadería de precisión, ¿no? Empezar a tener un buen manejo con reservas y con una buena planificación. Eso todavía está faltando. Excelente. Y bueno, amigos, les estoy recordando que estamos en la previa. Meramente es con la única intención de calentar motores para mañana, distraer un poco del tiempo a nuestros queridos invitados que están ocupados con sus cosas y únicamente sintonizarnos para que mañana entremos de lleno al debate. Estamos recibiendo saludos de gente de Argentina, de Paraguay, gente de Chile, gente de México. Gracias a todos. ¿Qué nos vas a comentar mañana, Germán, de temas que quedaron por ahí pendientes o que crees que valga la pena debatirlos y que te gustaría que los abordáramos mañana de manera amistosa? Sí, no, más que nada era por ahí ahondar un poquito más en lo que habíamos tocado hace 2 semanas, como la importancia del diagnóstico
y la importancia de hacer necropsia, sobre todo para la identificación. Justo estábamos hablando, escuchaba que hablaba Luis antes de que comenzaba en el vivo, el tema de enfermedades que si vos no la buscás, en realidad no la vas a encontrar. Entonces, en ese sentido, me parece que la práctica de la técnica de necropsia, si bien muchas veces los veterinarios de la actividad privada no es desde el punto de vista económico, no es algo que reditúa mucho el tiempo que necesita, y también más que nada lo que uno ve es que no está la falta de práctica de hacerlo. Por esa razón muchas veces hay mucha avidez por los cursos de necropsia o la capacitación de ese tipo, que es importante, y muchas veces también, digamos, los sistemas productivos a veces hacen que cuanto más intensivos sean, por ahí es más sencillo de algún productor dedicarle tiempo a consultar al veterinario para tratar de hacer un diagnóstico. En cambio, los sistemas pastoriles extensivos, donde uno no está tan en contacto con los animales o no recorre todos los días, ya cuando va a recorrer y encuentra algún animal muerto, ya tiene varias horas, días de muerto, y eso obviamente va en contramano de poder llegar a ver un diagnóstico certero. Así que más o menos la idea era hablar un poquito más sobre lo que ya veníamos hablando la otra semana. Excelente. Retomando un poco tus comentarios, Germán, y también así como para tentempié, en tu vasto caminar en esto del diagnóstico patológico a partir de la necropsia, ¿cuál es aquel recuerdo sorpresivo de alguna enfermedad que hayas encontrado a partir de la necropsia y que nunca te imaginaste que existiera en la región dentro de tu expertise, si es que existe esa experiencia? Sí, bueno, en realidad no hay, justo hoy también estábamos hablando hace un ratito estaban hablando del tema de micotoxinas, que si bien siempre veníamos acá en Balcarce con una escuela de que las micotoxinas tienen una relevancia relativa en los rumiantes sobre todo, no así en monogástricos, ¿no? Que tienen mucha más relevancia. Son problemas que desde el punto de vista clínico, patológico en general, en los rumiantes, las micotoxinas, donde uno dice por ahí, cuando uno piensa en micotoxinas, se está pensando aflatoxina, zearalenona, DON, T2, que son las que por ahí cuando un productor o algún veterinario o agrónomo piensa en micotoxinas, piensa en esas micotoxinas. Más allá de que hay un montón de otras enfermedades producto que son micotoxicosis, que uno por ahí no las relaciona, como es, no sé, festucosis o el tema de clavíceps, que estuvieron hablando hoy, cornezuelo. Cuando uno habla de micotoxinas, la verdad que es una patología que generalmente uno lo piensa más como una enfermedad de la producción, que puede tener un impacto productivo en esos animales, pero que clínicamente es raro que se vea mucho. Y justamente hace un mes y algo tuvimos un caso donde uno de animales en recría pastoril, con suplementación, clínicamente para nosotros tenía toda la pinta de ser un problema de parasitosis gastrointestinal, y digamos, encaramos el diagnóstico en ese sentido para tratar de confirmar eso, y bueno, nos fuimos orientando hacia otro diagnóstico. El diagnóstico para ahí los animales habían estado expuestos a concentraciones altas de micotoxinas en el alimento, tanto en el pasto, en la pastura, como en los hilos, que por ahí en ese sentido nos sorprendió porque, de nuevo, no era que la minimizábamos, pero no lo habíamos visto nunca con ese impacto clínico productivo. Así. Y así vemos también en otro tipo de presentaciones, como venían hablando del tema de carrunclo, a veces cuando afecta sobre todo a categorías donde uno no la espera. Por ejemplo, un brote de carrunclo en animales de engorda corral, por ejemplo, que uno por ahí no se le ocurre que puede llegar a ser una enfermedad que esté afectando en esos tipos de sistemas, a veces lo desorienta a uno. Así mismo. Y eso que comentas, Germán, me hace recordar lo que conversábamos con Juan Francisco en su intervención la semana pasada, y que a mí en lo personal me causó muchísima felicidad escucharlo y a la vez preocupación, ¿no? La experiencia que nos comentabas de aquel productor que se inicia en el engorde intensivo, Juan Francisco, y de momento se queda sin poder proveerse de materia prima adecuada para alimentar a sus animales, y se le ofrece, debido a que se produce en esa región, recuerdo que comentaste, así lo entendí, hojas de aguacate Hass, y chao, bambino, se acabó el cuento. Algo así como lo que dice Germán. No, Sí. no, a ver, eso suele pasar. Lo del aguacate Hass, nosotros le llamamos palta.
Sí, sí, sí. el aguacate. A ver, son accidentes. Pero yo creo que sí es muy interesante el tema de las micotoxinas que decía Germán. Por ejemplo, hace un par de años, acá en el noroeste y en el noreste también, hubo un problema porque digamos, se detectó la presencia de cearalenona, digamos, sustancias similares a lo que podría ser por ahí lo que eran los anabólicos, ¿no? En animales en pastoreo, y Sí, señor. resulta que eran la producción de micotoxinas en pasto. O sea, hay que tener muy en cuenta esto, sobre todo pensando nosotros en las megatérmicas, que nuestras megatérmicas son pasturas perennes. Entonces las pasturas perennes tienen muchas condiciones por el tema de micotoxinas. Uno piensa un Gatton Panic y puede estar 25 años con un Gatton Panic. Eso en otros lugares no ocurre, entonces normalmente se recambia el forraje y volvés medio a las micotoxinas a un estado cero, ¿no? O a un estado basal. O es raro que ocurra en otros ambientes, por lo menos en provincia de Santa Fe, donde yo estaba, o después cuando estuve en Buenos Aires, excepto alguna festuca por ahí que puede tener más tiempo o lo que sea, es raro que ocurra. Acá el 90% de nuestra base forrajera es Gatton, y el Gatton se naturaliza, y la idea es que el Gatton perdure per seculorum, Por los digamos, siglos de los siglos, que por los esté, siglos de los siglos. claro, o sea, es que se resiembre y se perpetúe abajo de las plantas, ¿no? Y a mí eso siempre un poco me genera un poco no sé si de miedo, o por lo menos de incógnita, ¿no? De qué pasa en esos ambientes, con esas plantas. Sobre todo para nuestra región, o que puede ser similar a lo que les ocurre a ustedes, en donde tenemos zonas donde lo que nosotros denominamos zonas amarillas o zonas rojas, en donde no se puede desmontar. Sí, sí, Entonces sí. el forraje se hace bajo sombra, ¿no? O se hace con sistemas silvopastoriles. Y imagínate que una condición de humedad y sombra persistente con una pastura perenne en esas condiciones, como lo postula o lo propende algunos sistemas, como el sistema MBGI de producción de forrajes, ¿no? Que más o menos, no sé si ustedes están más o menos al tanto del sistema MBGI, por ejemplo. Que son los sistemas que intentan, digamos, con cuestiones amigables con el medio ambiente y un desarrollo sustentable, que desde el punto de vista, creo que desde la idea conceptualmente son muy buenos, pero hay que tener en cuenta que estos problemas pueden llegar a aparecer. Nosotros hace más o menos en el año 2015 empezamos a detectar un problema en Pastan Gatton Panic. Empezamos a tener problemas de enfermedades tremorgénicas en vacas pastoreando Gatton Panic. Cosa que nosotros no nos esperábamos, porque imagínate que el 90% de la base forrajera nuestra es Gatton. Sí. Es como que, no sé, en la provincia de Santa Fe apareciera un problema con la alfalfa. Interesante. Muy interesante y además muy preocupante. Y creemos que está asociado, a hongos en la planta, que todavía no podemos detectar si son endófitos, si es un hongo que está, digamos, hemos hecho cultivos y demás, y estamos en eso. Pero vuelvo a insistir que hay que tenerlo en cuenta. A veces no es lo que uno suele pensar. En Argentina fue todo un tema porque nos habían parado en un momento un montón de carcasas, digamos, que iban a la Unión Europea por la presencia de cearalenol digamos, por residuos, ¿no? Sí, sí, que claro, si existía eso, lo primero que se pensó, esto están aplicando el anabólicos. famoso Ralgro. Sí. Y después resultó ser que se pudo detectar en las pasturas niveles de cearalenona altos, y estaban asociadas a hongos en la rizófera y en la planta, digamos, que producían cearalenona, y eso era lo que se detectaba como residuo en otros niveles. Y hubo todo un trabajo de INTA y de otras instituciones atrás de esto, para poder, digamos, porque hubo que
digamos, hubo que respaldar esos resultados, de decir, no, esto ocurre por esto y no porque estamos aplicando, no porque estemos aplicando anabólicos. Claro. Así que creo que en el tema de micotoxinas, adentro de los forrajes, es todo un apartado muy interesante para trabajar y estudiar. ¿Y qué es lo que pasa con la rizobiota y la rizófera en esos ambientes, ¿no? En sistemas silvopastoriles versus sistemas no silvopastoriles? ¿Qué pasa con la población de hongos? ¿Qué pasa con la población de bacterias en esos sistemas? Que lógicamente dan condiciones distintas y que no tenemos ni la más pálida idea hacia dónde estamos yendo, ¿no? O sea, lo ideal sería no esperar que pase, qué sé yo. Yo siempre, cuando estaba en Balcarce, que me corrija Germán, recuerdo que siempre, bueno, INTA fue uno de los propulsores del uso de la festuca, ¿no? Del uso de la festuca en provincia de Buenos Aires. Y cuando empezaron los problemas de toxicidad de festuca, fue como todo un tema. Digamos, habría que abrir el paraguas y empezar. Yo no digo de que estos sistemas no tienen que implementarse, yo lo que sí digo que tiene que acompañarse de estudios que intenten ir viendo cómo se van moviendo eso para que no nos agarre mal parado, porque el caso este de la enfermedad tremorgénica, a nosotros nos da muchísimo miedo. Teníamos campos con 2.200 hectáreas inhabilitadas porque metían los animales y empezaban con un cuadro de tremor. Y 2.200 hectáreas inhabilitadas, aunque los animales no se mueran, pero desarrollen signos clínicos, imagínate lo que significa para el productor, ¿no? Sí, señor. O sea, es mucho mayor pérdida que cualquier cosa que ocurra, tener la mitad del campo inhabilitado para pastorearlo. Interesante, interesante y preocupante, ¿no? Así es que, bueno, amigos, estamos escuchando una buena entrada para mañana. Nos promete, nos auguran una buena discusión. Juan Francisco se ha vuelto experto en levantar ámpulas y eso es interesante y con lo que nos dice no se diga. Tocayo, ¿qué nos tienes para mañana? ¿Qué nos vas a comentar de interesante para iniciar la batalla técnica? Y yo quiero pasar, abordar la temática de mis dos colegas con una visión de extensionista, porque muchas veces lo que vemos en el terreno es a veces la falta de comunicación estrecha con el asesor, ya sea el agrónomo o el veterinario, que Sí. termina después en una necropsia tardía, porque yo creo que a veces algunas enfermedades uno las puede prevenir. Lo que también siempre tratamos de, nosotros tenemos la Facultad de Veterinaria de la Universidad de La Pampa, General Pico, y charlamos mucho con los futuros colegas, ¿no? Es el día que estén en el territorio, es también tratar de llevarlos a la utilización práctica y cotidiana del laboratorio para poder generar también dentro del territorio o dentro del área de acción, o por lo menos en su establecimiento, los establecimientos que trabajen, cuál es la incidencia de las enfermedades a lo largo del año y cómo se van expresando, como para poder prevenir. Y lo que también tratamos de hacer mucho es concientizar al productor de cuando va a ser, primero, tratamos de no hablar de ningún plan sanitario porque si no sería hacer una receta. Yo creo que justamente lo que hablaba recién es que cada establecimiento es un mundo y tiene su propia problemática y tiene que adecuar entonces el manejo a esas situaciones. Y el otro es enseñarle que, yo siempre digo que si bien es inevitable de que la jeringa es un instrumento, yo digo que la vacunación es un acto médico-quirúrgico. Así es. Que está en manos a veces de idóneos y no siempre, y no necesariamente tiene que estar siempre en manos de un profesional, de un veterinario. Lo que tratamos de hacer es que justamente quienes hagan ese acto médico-quirúrgico sean profesionales y que sepan cuál es la responsabilidad de utilizar justamente ese instrumental. Lo vemos a diario, porque a veces también, de hecho, hay más de 13.000 toneladas de carne que se pierden en el país por dressing, producto de abscesos. Y es uso adecuado de la jeringa, higiene adecuada de la jeringa, uso adecuado de las agujas. A todos nos ha pasado y seguramente lo hemos visto que una jeringa se está utilizando para inyectar un antiparasitario y la limpian en el bebedero y terminan
después inoculando una vacuna contra cualquier cosa, contra lo que fuera, ¿no? Entonces, obviamente, también tenemos falencias en cuanto a la calidad del trabajo en sanidad. Un poco eso es lo que tratamos desde el área de concientizar a la gente. Después trabajamos mucho con Renate, por ejemplo, que no viene al caso ahora por los temas que se tratan, ¿no? Pero también el tema de la seguridad, la bioseguridad y todo lo demás. El uso de la vacuna, el uso de la vacuna, te digo, y termino ahí con esto, también me parece que hay veces, si bien ahora la vacuna contra la brucelosis la proveen y la aplican las fundaciones, pero hay veces que no se hace a veces no se hace una correcta inoculación de la brucelosis debidamente, y me parece que también a veces se pierde eficiencia en la respuesta inmunológica producto de malas prácticas. Perdón. Así mismo, tocayo. Y creo que para ir cerrando esta cápsula, 2 o 3 comentarios finales. Amigos, estamos conversando con los expertos en la buena práctica ganadera que en términos muy globales bien podrían caer en salud animal. Y que bueno, lo ideal es de que tratemos de reducir ese impacto negativo por presencia de enfermedades, por intoxicaciones. Obviamente que no es deseable acudir al patólogo clínico para hacer necropsias, pero también hay que ver la parte opuesta, que es una excelente herramienta diagnóstica para confirmar sospechas. Pero algo en lo que creo que estaremos de acuerdo los 4, porque de alguna manera lo mencionó Germán y Juan Francisco y tú, tocayo, es algo que tal vez mañana pudiésemos muy concretamente mencionar, que es lo que deja de ganar el productor por pérdida por abortos, por no gestaciones, por esos accidentes, como menciona Juan Francisco, de que accidentalmente le dieron alguna fuente intoxicante que mató, y que mató fulminantemente, y que cuando llega el patólogo clínico como Germán, el productor quiere que le resuelva el montón de errores que comete, y que si el patólogo no tiene los elementos. Germán habló algo muy interesante, que es la técnica o la herramienta del diagnóstico a partir de la necropsia. Pero también es cierto, Germán, que tan importante es esto como también saber tomar la muestra representativa y conservarla para el laboratorio. Y los 3 lo hemos mencionado, ¿no? La anamnesis, la importancia del historial clínico. En fin, yo creo que mañana, amigos todos, tenemos una buena mesa de debate. Los esperamos mañana jueves, que es 20 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, hora de Paraguay, 10 de la mañana, hora de Argentina. Y menciono estos 2 países porque tengo el gusto de tener aquí a 3 distinguidos colegas y amigos de la República de la Argentina. Antes de despedirnos, me gustaría un último comentario tuyo, Germán. Sí, no, bueno, era más o menos para reafirmar lo que veníamos hablando. La importancia muchas veces de la anamnesis para ir pensando, y la importancia de qué preguntar, cosas importantes a preguntar cuando uno le hacen una consulta. Y muchas veces también la importancia a veces de la epidemiología, de entender cómo es el curso de una enfermedad, de algún brote, el curso de los signos que tienen los animales, la ausencia o no de signos clínicos en los animales, cómo se viene dando la forma de presentación, como para ya empezar a ir pensando hacia un diagnóstico de una etiología infecciosa, una etiología tóxica, metabólica, que muchas veces ayuda ya para ir pensándolo de esa forma, más allá de lo que uno puede llegar a encontrar después de la necropsia. Excelente, Germán, gracias. Juan Francisco, ¿con qué? A ver, que no alcancé a escuchar. ¿Con qué cerramos para dejar a la gente preparada para mañana? ¿Cuál es tu comentario final? Y a ver, yo, como dije, creo en la entrevista anterior, mi formación de base es patología, y la patología un poco clínica, y mi idea de mañana es poder aportar un poco también a la discusión que venían dando con Germán, más allá desde lo tóxico o lo no tóxico. Creo que si algo sacamos en claro de todo esto, es ayudar, digamos, y contribuir a que los colegas
mejoren los sistemas de detección de enfermedades digamos, a nivel de campo, ¿no? Porque en definitiva, eso siempre es una discusión, a ver si nosotros, a ver, tanto Germán como yo acá y otros tantos que en el INTA hacemos esto, siempre es la pregunta, digamos, si los veterinarios aprenden a hacer diagnóstico a campo, si nosotros nos vamos a quedar sin trabajo. Y la realidad es que eso no va a ocurrir, porque es impresionante cómo las enfermedades evolucionan. Creo que yo lo dije en un principio, no me acuerdo si la entrevista pasada, la primera o la segunda, que una de las cosas que es notorio y que es indispensable es mantener los sistemas de vigilancia de enfermedades. Cuando yo empecé a trabajar en el grupo en el que me inserté, una de las cuestiones era si se había hecho diagnóstico durante 30 años, si valía la pena seguir haciendo diagnóstico o no, porque se supone que ya está todo conocido, o que ya está todo diagnosticado, ¿no? Y lo cierto es que constantemente nos encontramos con sorpresas, constantemente las cosas cambian, los escenarios cambian porque los sistemas productivos cambian, y las reglas de juego cambian también, ¿no? Así mismo. Entonces, creo que mi idea de mañana es aportar un poco a esa discusión que Germán, creo que es más enriquecedora, si bien desde el punto de vista de las intoxicaciones podemos charlar largo y tendido, me parece que es bien enriquecedor eso, ¿no? Que quede claro esto, porque es lo importante, ¿no? Es Así lo mismo. importante. Así Las mismo. cosas raras hay que consultarlas, pero si no se tiene una primera iniciativa, a ver, tanto en el caso de Germán o en el caso nuestro, los servicios nuestros diagnósticos, que en realidad se formaron un poco a la luz de lo que era el sistema de diagnóstico de Balcarce, siempre trabajaron con el colega, ¿no? O sea, nuestro usuario es el colega de campo. Nuestro usuario no es el productor. Así mismo. Y eso también nos permite de que, digamos, en definitiva, el colega sea el personaje activo en todo esto. Y hay que destacarlo, que si no hay curiosidad por parte de ellos, definitivamente a nosotros no nos va a llegar la demanda. Y cuantos más formados, más curiosidad va a haber. Entonces, creo que es contribuir un poco a esa discusión y aportar a eso lo que yo pretendo mañana, ¿no? Excelente, excelente, Juan Francisco. Me parece... Me gustaría agregarle algo a lo que dice Juan, te robo un minuto. Adelante, Me no, parece que adelante. también Con vos, por favor. desde una visión de extensión, creo que sí, que es importante apoyar al veterinario privado en su trabajo cotidiano. Y a su vez también, fundamentalmente, bueno, ustedes en Salta, en La Pampa también, que son campos grandes, Corrientes, te viene una tormenta de abortos y es muy probable que cuando quieras llegar a un aborto no lo encontrás, o está podrido, se lo comieron los perludos, los zorros. Hablo del veterinario, ¿no? Entonces el tema también es generar conciencia y también una capacitación. Yo creo que lo importante es definir que todo el equipo de trabajo de cualquier establecimiento son todos profesionales, independientemente si tiene título o no tiene título, y abogar junto con el veterinario privado a que la mano derecha, que es el personal que está en campo, entrenarlo, enseñarle cómo tomar una muestra, cuáles son las normas y las pautas de bioseguridad, y que pueda tomar con tranquilidad un feto, o pueda tomar una placenta, o pueda tomar algo, y poder explicarle que en la estancia tiene que haber un lugar, un freezer, bueno, de acuerdo a lo que se sospeche, como para que pueda llegar el material en condiciones a un laboratorio y hacer un buen diagnóstico. Creo que eso es importante, y el trabajo de diagnóstico no es por las dudas que vamos a llevar. Yo creo que tiene que ser de rutina. Si uno no sabe lo que está ocurriendo en el campo, tiene que ser de rutina. Cuando uno tiene un mapa de enfermedades en el campo, también tiene que seguir de rutina, porque Juan lo comentaba recién, te salta la liebre por otro lado y te agarra, como dicen acá, con los perros atados, no sabes para qué lado disparar. Así es. Que bueno, un poco Así es eso. es. Pues bueno, amigos, creo que queda claro que mañana tenemos un buen debate. Los invitamos a que nos acompañen mañana jueves 20 de agosto a partir de las 9 de la mañana, hora de Paraguay, y 10 de la mañana de Argentina. Les agradezco mucho, estimados Germán,
Juan Francisco, Luis Carlos, por su amabilidad de acompañarnos en la previa. Les pido que se cuiden, disfruten a sus familias, que pasen una tarde placentera y una noche agradable. Y nos vemos mañana, si me lo permiten. Amigos todos, muchas gracias. Acuérdense que esta es la previa y mañana tendremos un par de horas interesantes de debate en donde habrá algunas discusiones que seguir y otras que fortalecer. Pero la idea es de que todos salgamos enriquecidos. Así es que por mi parte, en nombre de mis invitados, muchas gracias y nos vemos mañana. Hasta mañana, amigos todos. Hasta mañana, colegas. Que pasen buena noche. Hasta mañana, Juan. Hasta mañana, Germán. Nos vemos. Chau, chau. Hasta mañana. Chao.